Le damos la bienvenida a César Martín, quien es presidente del Consejo de Comunicación, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, con quien vamos a conversar este viernes. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gran saludo a ustedes y a su audiencia. Cuéntenos un poquito, sobre todo para la gente de a pie que quizás a lo mejor no conoce muy bien sobre el Consejo. ¿Cuál es el rol del Consejo, la importancia del mismo? Bueno, el Consejo de Comunicación está establecido en lo que enmarca la Ley Orgánica de Comunicación y su principal función es la de garantizar los derechos de todos quienes conforman el sistema de comunicación, llámense los trabajadores de la comunicación, pero también la audiencia, los medios y todos los que están involucrados. ¿Cómo se garantiza esos derechos, verdad? Desde los dos ámbitos. Primero, hablemos del lado comunicacional de los contenidos. El Consejo monitorea los contenidos y en caso de encontrar alguna novedad con respecto a lo que la ley establece, hace los respectivos reportes y traslados a las autoridades competentes. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, si es que existe alguna vulneración a derechos de personas con capacidades especiales o con cualquier tipo de diferencia, si se quiere establecer de esa manera. Asimismo, se establece un tema de capacitación hacia trabajadores de la comunicación precisamente para evitar este tipo de circunstancias. Y cuando hablamos de trabajadores de la comunicación, abarcamos a todos quienes conforman el sistema, no solamente a los periodistas, sino también a técnicos, sonidistas y todos los que están en ese tema. Ahí tenemos también algunas aristas que se ha trabajado. Y el tercer eje del Consejo es justamente la prevención y la protección de la libertad de expresión y hacia los periodistas. Tenemos múltiples casos de periodistas que han sido coartados en sus labores, ya sea por intervenciones judiciales o por amenazas a su integridad, y también el Consejo tiene todo un despliegue que seguramente vamos a conversar en más detalle en ese sentido. Claro que sí. Usted estuvo en el Ministerio de Telecomunicaciones, ahora en el Consejo. ¿Cuáles han sido sus primeras acciones en el mismo? Bueno, básicamente la gestión del Consejo en este tiempo es justamente definir una estrategia y una estructura de acción que nos permita llegar a los objetivos que hablamos inicialmente. ¿Cuáles han sido nuestras principales acciones? Fortalecer estos tres ejes que le mencioné. El tema del monitoreo, el tema de la capacitación y formalización y el tema de la protección. Por ejemplo, para el tema del monitoreo, nosotros tenemos un monitor de alertas, de amenazas hacia los trabajadores de la comunicación, que por cierto está en línea y es de consulta abierta a la ciudadanía. Está en nuestra página web www.consejodecomunicacion.gov.es. En la parte inferior existen los respectivos direccionamientos y ahí está el monitor de alertas. Es un monitor con un dashboard en tiempo real donde podemos evidenciar cuáles han sido estas alertas. Esta estructura, ¿verdad?, nos permite de que los analistas estén monitoreando medios, estén monitoreando redes sociales y en caso de existir una alerta, con estos protocolos que hemos establecido, dispare acciones para prevenir futuras acciones o consecuencias de estas alertas. Por ejemplo, hay una amenaza hacia un periodista, se alerta a la Policía Nacional. Un periodista nos contacta porque ha existido una amenaza directa hacia ellos, entonces nosotros activamos a la Policía Nacional. Recientemente estuvimos hace un par de semanas en la ciudad de Chone interponiendo una denuncia justamente por un periodista que se contactó con nosotros luego de haber recibido la alerta, donde tuvo amenazas a su integridad física. Entonces, por pedido del periodista, el Consejo lo acompañó con el tema de la denuncia. También se hizo la solicitud a la Policía Nacional para que él ingrese al sistema de protección de víctimas y testigos. Y por otro lado, también se activó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para el tema de protección psicológica. Es decir, tenemos todo un protocolo de seguimiento que dispara acciones a otras instituciones del Estado dependiendo del tipo de alerta. Ese es un tema que hemos reforzado mucho. Otro tema, siguiendo su pregunta de las acciones que hemos hecho, es el tema de territorio. Esta es una institución nacional que lamentablemente ha estado centralizada en todas las acciones que le acabé de mencionar únicamente en la provincia de Pichincha. Eso es algo que necesitamos cambiar, tenemos que tener un enfoque de territorio. Hoy estamos aquí en Guayaquil, hemos estado en provincias y esa es la idea. Este es un servicio nacional. También estamos trabajando para que el sistema de monitoreo sea nacional y no solamente a los medios de una provincia u otra. Y el tercer eje, la capacitación. Hemos concretado, ya se venía trabajando en el Consejo con becas en conjunto con la Universidad del UNIR para posgrados para periodistas. Estamos haciendo contactos con otras universidades también a nivel nacional. Esto no puede ser solo en una provincia, precisamente porque la mejor manera de esto es trabajar junto con los trabajadores del sistema de la comunicación para prevenir este tipo de problemas.
Doctor, y en este caso, los medios de comunicación o los periodistas, algún periodista específico que reciba amenazas, que esté siendo extorsionado por su trabajo o por otro motivo, pero relacionado a la parte de comunicación, ¿qué debe hacer? ¿Cómo presenta la denuncia? ¿A quién acude primero? ¿A ustedes? ¿A la fiscalía? Coméntenos un poquito sobre eso. Claro. A ver, nosotros permanentemente estamos monitoreando redes sociales, medios de comunicación para detectar estas alertas. Si nosotros las detectamos, procuramos contactar al periodista para ponerle a su disposición las ayudas, los servicios, los acompañamientos que ofrece el Consejo de Comunicación. Pero realmente quien decide y quien tiene que encabezar todas estas acciones es el propio periodista. Algo que ellos pueden hacer es contactarnos inmediatamente y nosotros le podemos acompañar. Como tenemos este protocolo, le podríamos sugerir cuáles son las acciones, dependiendo del tipo de riesgo y de amenaza que podríamos seguir. Inclusive, como ocurrió recientemente con el periodista Arteaga en Chone, nosotros podemos colocar la denuncia. Pero claro, si una vez que la Fiscalía haga las respectivas investigaciones y si se llega a establecer un proceso judicial, el Consejo como tal no puede patrocinarlo, pero sí puede poner a su disposición la Defensoría Pública para acompañarle con todas las ayudas que tiene el Estado de esta manera. ¿Se ha trabajado entonces tanto con la Fiscalía como con la Defensoría Pública para poder dar esa ayuda legal al periodista o medio que está siendo amenazado? Correcto. De hecho, en estas semanas nos hemos reunido la semana anterior con el Defensor del Pueblo. También tuvimos una reunión recientemente con el Secretario de Educación Superior por este tema de becas, de formalización de las capacidades laborales. Tenemos también una reunión con el Ministerio del Trabajo para poder reconocer algunos de los, digamos, capacitaciones o habilidades que tienen adquiridas los periodistas dentro de su perfil ocupacional. Es decir, el tema que ofrece el Consejo es una coordinación general con todas las instituciones del Estado. Y claro, invitamos a los periodistas, ¿verdad?, que tengan este tema, que acudan a nosotros para que reciban la respectiva asesoría. Igual nosotros lo monitoreamos, pero por supuesto las ayudas puntuales tienen que venir con la voluntad de los periodistas, ¿no? Nuestro compañero Gustavo Cisneros también tiene inquietudes. Gustavo. Ingeniero Martín, un gusto saludarle. Enhorabuena escuchar esa última intervención suya, de poder reconocer la trayectoria de los periodistas que vienen dando su vida, ¿no?, en este campo tan delicado, tan hermoso, pero al mismo tiempo delicado. Además de preguntarle cómo quedó el caso de este periodista que fue amenazado allá en Chone, en segundo lugar, preguntarle también cuáles son las áreas del periodismo o los temas que estarían generando mayor amenaza. En el ámbito político, tal vez, cuando se dio el tema de las elecciones, o de pronto por enfocarse en temas delincuenciales. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, hace un par de semanas estuvimos en la ciudad de Chone denunciando por solicitud del periodista este tema ante la Fiscalía. El periodista tuvo primeramente amenazas verbales cuando fue parte de una veeduría que se estuvo haciendo al sistema de licitación de toda la parte pluvial y también de la contratación de la parte que tiene que ver con la ciudad de Chone. En ese momento él recibió unas amenazas que le hicieron que abandone la ciudad por 6 meses. Luego él, al regresar, tuvo un incidente en abril de este mismo año donde fue interceptado por motorizados que inclusive sacaron un arma y gracias a Dios esta arma se encasquilló, no funcionó y no pudieron cumplir su cometido. Es por eso que el periodista acudió directamente a nosotros y a través de nosotros hemos hecho la denuncia. Hemos recibido de parte de Fiscalía las notificaciones de las distintas etapas procesales. Se ha ordenado ya una investigación de la última notificación que recibimos y nos encontramos como acompañantes a la espera de los resultados de dicha investigación. Luego de eso, la Fiscalía pues resolverá la pertinencia de continuar con un tema penal ya hacia este asunto. Nosotros estamos en permanente contacto con el periodista y, como les había dicho, les hemos ofrecido las respectivas acompañamientos que puede hacer el Consejo dentro de sus competencias. Definitivamente la idea del monitoreo de alertas es precisamente tener un conocimiento de cuáles son esos sectores que permanentemente afectan el desempeño o las oportunidades de libertad de expresión. Aquí yo tenía una estadística que en el año 2025, en lo que va del 2025, hemos monitoreado más de 77 casos, pero se han resuelto o se han establecido 22 acciones en favor de los trabajadores de la comunicación.
Y estas acciones van en distintos o direccionadas a distintos casos. Por ejemplo, 8 hemos trasladado a la Fiscalía General del Estado para que inicien investigaciones, 2 al Ministerio de Relaciones Exteriores. Como usted bien lo indicaba, durante los meses de febrero tuvimos algunos temas relacionados con el asunto electoral. Hemos trasladado un exhorto para libre ejercicio periodístico al Consejo Nacional Electoral, 1 a las Fuerzas Armadas, 4 a la Defensoría del Pueblo. Es interesante de ver, y ahí también les invito a que visiten el dashboard de las alertas, y sí se puede ver allí en ese dashboard algunas tendencias. Por ejemplo, dependiendo de la época, existen más casos donde hay exhortos a la integridad del periodista, que eso fue lo que hubo a mayor tendencia hacia finales del año anterior y a inicios de este año. Y hoy, en cambio, tenemos un repunte del tema del uso de la justicia para coartar libertad de expresión. Hay una estadística bastante interesante que se puede ver, inclusive si ustedes revisan el dashboard, se puede revisar por años, por tipo de alerta, que nosotros monitoreamos permanentemente y que justamente nos permite direccionar políticas y acciones para prevenir este tipo de temas. Lo estamos monitoreando perennemente. Yo diría que nuestro mayor esfuerzo en este momento es tener una estructura para poder contrarrestar el tema, y también la distribución regional, que yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos que corregir en el Consejo, ¿no? Este monitoreo se realiza en las frecuencias normales de radio y televisión, ¿y qué tal en las redes sociales? Porque allí la gente también se ha disparado bastante en contra de los periodistas que se atreven a comunicar sus verdades, sus puntos de vista. Sí, el monitoreo de alertas, de hecho, principalmente se hace a través de redes sociales. Porque, a ver, para no confundir, hay 2 monitoreos, si se quiere, que hacemos, ¿no? Uno es el monitoreo de alertas, que es precisamente en la dirección. Tenemos una dirección que se encarga del tema de protección a periodistas. Y hay otro tema que es el monitoreo de contenidos, ¿verdad? Que lo hace otra dirección distinta del Consejo, que en cambio lo que está verificando es que no haya infracciones, si se quiere, a lo que la Ley de Comunicación establece. El segundo es el que monitorea los medios precisamente. El primero tiene un monitoreo más hacia amenazas en general, redes sociales, algunos casos en medios, pero más que nada, como usted bien lo indica, es redes sociales, el lugar donde públicamente se establecen estas amenazas, ya sea porque la amenaza está en la red o porque algún periodista la denuncia a través de la red social. Pero dividamos que existen los 2 monitoreos, ¿no? Una inquietud de mi parte, ¿hay quizás provincias en donde los periodistas sean más amenazados que en otras? Que lo podemos ver en el dashboard, pero sí, Pichincha y Guayas son las 2 principales provincias donde existen la mayor cantidad de alertas. ¿Y Manabí, El Oro? Manabí, Los Ríos también tienen una alta incidencia. Las provincias que tienen que ver con el tema, por ejemplo, que es uno de los que queremos también, de seguridad, de minería ilegal, también tienen, aunque tenemos este tema que queremos reforzar también, porque en estas provincias, por ejemplo, del oriente, algunas de la costa, sí existe un amedrentamiento obvio o evidente más bien al tema periodístico. Entonces tenemos que trabajarlo, y justamente esta descentralización, este acudir a territorio, es lo que nos va a ayudar a poder brindarle, que el periodista conozca que tiene todos estos mecanismos de respaldo a su disposición. Estas son las acciones de acercamiento y de protección con los periodistas, pero ¿cómo el Consejo se acerca a la ciudadanía en general? Bueno, el Consejo tiene dentro de sus competencias y virtudes, ¿verdad?, también la posibilidad de acoger alertas y quejas ciudadanas en función de los contenidos. Es decir, nosotros como Consejo somos los veedores de que el sistema de comunicación funcione de la manera correcta, y el sistema de comunicación lo conformamos todos, tanto los medios como los trabajadores de la comunicación, pero también la ciudadanía. De hecho, el tema de denuncias hacia contenido que no es correcto, que no es debido, se recepta también el Consejo y se traslada a las autoridades pertinentes. Es decir, nuestra idea o nuestra meta es velar precisamente desde ambos ámbitos. No solamente se escucha mucho por el tema, obviamente, de amenazas a la libertad de expresión, la defensa del periodista, pero no necesariamente es una defensa a ultranza, más bien es una garantía y un seguimiento del debido proceso ante afectaciones que pueda haber, ya sea a los periodistas o ya sea a la ciudadanía. Sí, solamente una inquietud. Ustedes en cuanto a la programación, estas denuncias, estas solicitudes que reciben para de pronto
verificar, analizar un poco los tipos de programas que todavía están tanto en redes sociales como en la televisión abierta, que de pronto pueden ir en contra de una buena educación, sobre todo para los niños. A veces podrían transmitirse shows o escenas que son obviamente no aptas para menores de edad y sin embargo aún se mantienen en medios de comunicación. ¿Cómo ustedes manejan esta situación? ¿Qué avances ha habido en este sentido? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante la que usted hace porque nos va a permitir hacer una pequeña evolución de cómo ha sido la regulación de contenidos en la comunicación en el Ecuador. El Consejo, de hecho, a todas partes que voy todavía hay esa vieja relación con lo que era anteriormente. Anteriormente sus siglas eran Cordicom y esa R venía del Consejo de Regulación. Claro. Hoy por hoy ya el Consejo ya no es de regulación. Las últimas reformas de la ley 2022-2021 le quitaron la opción o la competencia de regulación de contenidos como tal. Somos un consejo de desarrollo, monitoreo y de propuestas informativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está la regulación? Yo creo que estamos en un nivel de madurez, o al menos eso es lo que la ley nos propone un poquito hacia adelante. La ley nos habla de una autorregulación y comités de ética en los medios. Es decir, que el medio mismo sea el que monitoree, se automonitoree y establezca sus líneas comunicacionales de acuerdo a las normas del buen vivir y, por supuesto, al tema de la ley de comunicación. ¿Qué es lo que buscamos como consejo? Lo que buscamos como consejo es acompañarlos a los medios, de hecho los estamos visitando, queremos revisar con ellos, aprovechando el tema del registro público de medios, su código de ética y acompañarlos precisamente en que este código de ética refleje algunas de las cosas que la ley nos establece sobre lo que debe y no debe ocurrir. ¿Cómo actuamos en la segunda parte, que es lo que usted menciona? Nosotros monitoreamos el contenido y dependiendo del grado de infracción, si es una infracción fuerte, lo trasladamos a las autoridades que tendrían las respectivas competencias. En este caso, por ejemplo, hablaba yo de la Defensoría del Pueblo. Si es que alguno de los contenidos agrede los derechos de alguna persona o de algún grupo que se pudiese haber visto perjudicado por uno de esos contenidos. Por ese lado actuaríamos en la parte, digamos, punitiva, sancionadora, pero ese ya no es el espíritu de la ley, como sí lo fue hace algunos años. Recordaremos cómo se utilizó desde la famosa Constitución de Montecristi esta ley y este consejo. La ley Mordaza, que ya no existe, ¿verdad? Que tiene un nivel de madurez un tanto distinto. Y por eso, en ese espíritu, nuestra idea es acompañar y por eso estar en territorio creo que es fundamental. Sobre todo una labor difícil, ¿no? Porque hay muchísimos, no solamente los medios tradicionales, sino muchísimos medios digitales. Algunos que obviamente pues sabemos que pues realmente a veces no son medios, ¿no? Es un problema grave, ¿verdad? Porque una pregunta que siempre nos hacemos en las sesiones del Consejo es ¿qué pasa si viene mañana una persona con una camarita y un YouTube y dice yo soy un medio de comunicación y comienza a dar cualquier tipo de opinión? De hecho, yo creo que a nivel mundial, y tenemos casos donde se ha tratado de regular esto en otros países y no se ha podido, es un problema que existe, ¿verdad? Porque la tecnología ha permitido esta evolución de la comunicación directa, ¿verdad? Sin pasar por los temas técnicos que había que pasar anteriormente. Y es complicada esa regulación. La ley actual, de hecho, no establece a los medios que son 100% digitales como parte del sistema de comunicación. Por supuesto, esto es algo que hay que seguirlo trabajando y desde el Consejo tenemos que permanentemente debatirlo para ver cuál es la manera de poder incorporarlo a estos actores del sistema de comunicación dentro de este mecanismo. Ahora, el asunto está en que, independiente de este tema, la autorregulación tiene que ser un factor fundamental. Pero para que esto ocurra, el medio tiene que constituirse como tal y eso es parte de lo que estamos buscando. Esto sí va a requerir cambios en leyes y reglamentos que los tendremos que ir proponiendo progresivamente. A eso iba, ingeniero Martín, de lado y lado, ¿no? Se requiere efectivamente seguridad para el periodista, pero también se requiere del periodista responsabilidad de emitir un comentario. ¿Hay algún tipo de acercamiento a la academia, de pronto a las universidades, especialmente las carreras de periodismo, en los que el organismo tenga, no sé, de pronto algún tipo de intervención para indicar cuáles serían esas responsabilidades que debe encarar el periodista al comunicar? Excelente, definitivamente esa visión es importantísima, sí la hay. De hecho, hace 2 semanas también, creo que en la misma semana del viaje, recibimos a los representantes de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación,
justamente para articular este tipo de actividades. Estamos visitando las universidades a lo largo del país. Y la idea es, primero que nada, acudir a ellos, a los trabajadores. El sábado pasado, casualmente, estuvimos en la provincia del Chimborazo con estudiantes de periodismo de la UNACH que justamente estaban recibiendo capacitaciones a nivel ético y a nivel también con la Policía Nacional y su colaboración a nivel de protección, de ayuda, de defensa personal, de respuesta básica, que como usted bien lo dice, son las bases, la ética y por supuesto estar preparado para ejercer una profesión tan linda y tan importante como es la comunicación y el periodismo con ética y responsabilidad. Este tipo de alcances lo vamos a hacer a nivel nacional y es justamente lo que me preguntaba al inicio, esa es una de las metas que nos hemos puesto al llegar en esta nueva administración del Consejo. Tener el alcance en territorio, el alcance nacional para lo cual está diseñada la institución. Gracias, ingeniero, por acompañarnos esta mañana y por hablar de esos temas tan importantes, ¿no? Que a veces nos olvidamos, los periodistas analizamos todos los temas, pero también hay que analizar los que nos competen justamente al oficio. Muchas gracias, un gusto, un excelente día para ustedes.